porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15:24. Para algunas personas, la historia es un cúmulo de eventos fortuitos singulares que se desarrollan independientemente de las acciones de los hombres, o bien acontecimientos intencionados por mentes humanas que han sido condicionados por los mismos eventos fortuitos. En pocas palabras, no hay ningún propósito o plan divino sobrenatural detrás de cualquier evento histórico. Los libros de historia, incluidos los escolares, suelen seguir un hilo narrativo donde los grandes hombres y algunas mujeres de todos los tiempos son los protagonistas. Ninguno pasaría por alto a Ramsés, Alejandro Magno, Cleopatra, Aníbal o más recientemente a Churchill, Hitler, Stalin, Franco. No obstante, en muchos eventos históricos, los grandes protagonistas no son ni reyes ni generales, ni grandes intelectuales, sino gente de la más humilde condición. El primer ejemplo que se viene a mi mente es lo que sucedió en Jerusalén en el año 1979. El famoso arqueólogo Gabriel Barkay se encontraba excavando con su equipo unas tumbas en la ladera del Valle de Ginón, donde Jeremías nos dice que habían sacrificado a niños en el pasado. Barkay estaba muy entusiasmado y tenía grandes expectativas de encontrar algo en el depósito de una tumba que estaba excavando. No obstante, al poco tiempo el arqueólogo israelí se vio frustrado cuando su equipo no encontró nada en aquel sitio. Barkay, pensando que seguramente aquel lugar había sido saqueado, procedió a investigar un lugar adyacente. Durante unos días, un grupo escolar estuvo ayudando al arqueólogo y su equipo en la excavación. Entre ellos estaba un muchacho llamado Natán que no dejaba de incordiar. Cansado de sus impertinencias, el arqueólogo decidió dejarlo en aquel lugar aparentemente vacío. Un poco más tarde, Barkay sintió que alguien le tiraba de la camisa. Sabía que era Natán, el chico que había dejado a cargo de la tumba vacía. Irritado, Barkay se giró para ver qué quería esta vez el muchacho. El arqueólogo no podía creer lo que veía. Natán tenía en sus manos dos vasijas antiquísimas. Al parecer, el muchacho había estado picando el techo de una habitación que se encontraba justo debajo de la tumba. Más tarde, Barkay y su equipo descubrieron en aquel depósito uno de los artefactos más importantes de la época y de la arqueología en general, los rollos del Ketef Hinnom, unas inscripciones hebreas grabadas en unas finas placas de plata que contienen la bendición sacerdotal del libro de los números y que datan del siglo VI-VII a.C. El segundo evento, también de ámbito arqueológico, es lo que sucedió por allá en el año 1946 a los pies de un acantilado a las orillas del Mar Muerto. Mientras el primer ejemplo sucedió en una Jerusalén e Israel independiente, el segundo aconteció justo en aquellos años decisivos cuando los israelíes decidían su futuro. Todavía bajo mandato británico, 3 beduinos se encontraban cuidando sus ovejas en las orillas de aquel inmenso lago inerte. Uno de ellos, buscando una oveja descarriada, descubrió el orificio de una cueva. Curioso por aquel hallazgo, el joven decidió tirar algunas piedras dentro de la cueva, pero el sonido pareció como el quebrantamiento de una vasija. Poco sabía él que había roto el silencio de unas palabras escritas hace 2000 años atrás. El pastor decidió bajar y examinar la cueva. Allí el beduino encontró unos antiguos pergaminos con unas extrañas inscripciones.
Como 3 hombres esperando su veredicto, el libro de Isaías, el comentario de Habacuc y la regla de la comunidad permanecieron atados al poste de una tienda por un tiempo, bajo la mirada atenta de sus descubridores y algunos visitantes curiosos. Finalmente, los beduinos juzgaron que lo mejor sería cortar la regla de la comunidad en 2 y probar de venderlo a un anticuario de Belén. Después de descubrir varios manuscritos más, los pastores consiguieron vender, por un puñado de dólares, 4 manuscritos a Cando, un anticuario de Belén, y otros 3 a un negociante llamado Salahi. Pero después de varios años, mucha intriga y una guerra por medio, los 7 manuscritos acabaron en manos del profesor israelí Sukenik y de su hijo Yadin. Desde 1951 y 1956 se fueron descubriendo más y más manuscritos en 11 cuevas distintas, sin contar la cueva número 12, la cual fue explorada por J. Randall Price y su equipo, los cuales encontraron varios artefactos antiguos. Precisamente es en la cueva número 11 donde se encontró el fragmento 11Q13, también llamado 11Q Melquisedec. Entre otras cosas, encontraron también un rollo de 8 metros llamado el rollo del templo, y el libro de los jubileos, el cual forma parte del canon de la Iglesia etíope. Melquisedec en las Escrituras. 11Q Melquisedec es un pesher, es decir, comentario o interpretación sobre la liberación de los hijos de la luz y el juicio de las naciones por el dios hombre Melquisedec. La historia de Melquisedec se menciona en unos pocos versículos del libro del Génesis y aconteció alrededor del siglo XIX-XX a.C. 1000 años más tarde aparece misteriosamente de nuevo en uno de los salmos de David, el Salmo 110. Y vuelve a desaparecer del relato bíblico hasta que otros 1000 años después, Pablo explica su significado en varios pasajes del Nuevo Testamento. El relato del Génesis nos da a entender que Abraham, después de derrotar a 4 reyes y recuperar a Lot, su familia y sus bienes, se encuentra con Melquisedec, el rey sacerdote del Dios Altísimo, en el valle de Melec, es decir, el Valle del Rey, en Jerusalén. En un acto solemne y cargado de significado, Melquisedec sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano». Abraham seguidamente le dio el diezmo de todos sus bienes, reconociendo que éste era el rey de Salem, es decir, rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo. La esperanza de un Redentor, un Mesías que vendría a salvar a la humanidad, no es algo que tomaran prestado los judíos de otras religiones, como algunos alegan. Esta idea aparece ya muy temprano en el libro del Génesis y se desarrolla progresivamente a través de nuevas revelaciones registradas en las Escrituras y en otros libros apócrifos como el libro de Enoc. Las referencias a Melquisedec son alusiones a esta idea mesiánica. Otro texto importante es el Salmo 110. De hecho, este es uno de los textos más citados del Nuevo Testamento. Jesús, en cierta ocasión, pregunta a los fariseos: «¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo?». Le dijeron: «De David». Él les dijo: «Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies»? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
Curiosamente, Jesús solo menciona el primer versículo, el cual parece ser suficiente para silenciar a los fariseos. El Señor, es decir, Adoní, a quien Dios llama a su diestra, no puede ser un hijo suyo, pues ningún rey soberano llama a su hijo Señor. El Señor a quien Dios llama a su diestra, es decir, a quien da su poder y gloria, es el Señor David, no su hijo. Es más, ¿qué Dios daría toda su gloria y poder a un hombre mortal? Si seguimos leyendo el resto del Salmo, vemos cómo Dios nos revela que va a enviar la vara, es decir, el Mesías, un rey que juzgará a todas las naciones. Pero este mismo rey será también sacerdote. Nos dice Salmo 110:4, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». El Rey de Justicia que se ha sentado a la diestra del Padre y que juzgará a todas las naciones es un sacerdote sin principio ni fin, no según el orden de Leví, constituido por hombres mortales, sino según el orden de Melquisedec, el cual puede salvar perpetuamente al hombre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, el Rey de los judíos, no es levita, sino de la orden de Melquisedec. Los levitas no podían quitar el pecado de nadie, pues ellos mismos eran mortales y pecadores. Por lo tanto, era necesario un sacerdocio mejor, uno constituido por una persona sin pecado, sin mancha, inmortal, uno que pudiese interceder realmente por nosotros. Los Esenios y 11Q13. Unos 2000 años atrás, por allá en el 200 o 100 a.C., un grupo de judíos, conocidos por varios historiadores antiguos como los Esenios, establecieron una comunidad a los pies de unos abruptos precipicios del Mar Muerto. Hoy este sitio se conoce como el Qumran, un lugar próximo a las cuevas donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Los esenios, según la mayoría de académicos, era una secta del judaísmo que rechazaba las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Los líderes eran sacerdotes de la orden de Zadok, los cuales vivían en Qumran. No obstante, había diversas comunidades por todo Israel, compuesta principalmente por judíos, aunque también había gentiles. Hay evidencia de que algunos personajes del Nuevo Testamento eran esenios o habían tenido contacto con ellos. Los académicos suelen hacer mucho énfasis en sus tradiciones y rituales, pero pocos de ellos estudian realmente en profundidad su doctrina y sus interpretaciones apocalípticas. Basándose en el libro de Daniel y otras profecías bíblicas, los esenios habían calculado la fecha de la llegada del Mesías. De una manera parecida a Juan el Bautista, llamaban a la gente a volver a los caminos de Dios. Los esenios eran especialmente duros con los fariseos y saduceos, porque entre otras cosas, rechazaban las profecías y no creían en un Mesías divino, es decir, que Dios mismo vendría en carne y hueso a quitar sus pecados. 11Q13 nos da una visión muy clara de su interpretación acerca del Mesías. Aunque parte del texto está intacto, el manuscrito está fragmentado y algunas porciones son difíciles de descifrar. Aún así, ha sido posible reconstruir gran parte del texto. El primer párrafo lee así: «Y en cuanto a lo que dijo, en este año de jubileo, cada uno de vosotros regresará a su tierra ancestral». Al respecto, dijo: «Y esto es la forma de la remisión. Cada acreedor remitirá lo que haya prestado a su prójimo o a su hermano, porque se ha proclamado una remisión de Dios». Su interpretación para los últimos días se refiere a los cautivos, paréntesis, y cuyos maestros han sido escondidos y mantenidos en secreto, y de la herencia de Melquisedec, porque ellos son la herencia de Melquisedec, quienes los hará regresar.
y se les proclamará libertad para librarlos de la deuda de todas sus iniquidades. La primera sección del 11Q13 nos da una interpretación muy interesante sobre el jubileo. Según Levíticos 25, todos los israelitas debían proclamar libertad a todos los moradores y hacer descansar la tierra de toda labranza cada 50 años. Asimismo, cada 7 años en la Shemitah, es decir, el año sabático, los prestadores debían perdonar la deuda a sus deudores y dejar los campos reposar. Aquí los esenios nos dan una interpretación alegórica muy bonita con la que podemos identificarnos. Por supuesto, esto no quiere decir que no creyesen en una interpretación literal, sino que veían también un significado más profundo que el mandamiento en sí. Para ellos, el jubileo y la Shemitah apuntaban a una realidad que estaba por llegar: la liberación de su esclavitud y la remisión de sus pecados. Pero lo más sorprendente es que ellos creían que Melquisedec iba a ser quien los libraría de todas sus iniquidades. El texto continúa: y esto sucederá en la primera semana del jubileo, que ocurre después de los 9 jubileos. Y el día de la expiación es el final del 10º jubileo, en la que se hará expiación por todos los hijos de la luz y por los hombres destinados por Melquisedec, conforme a todos sus hechos. El calendario de los esenios era diferente al de los fariseos y saduceos. Los esenios utilizaban básicamente un calendario solar que mantenía las festividades siempre fijas, a diferencia de los otros, que utilizaban un calendario lunar mucho más engorroso. El calendario de los esenios se divide en épocas de 500, 50 y 7 años. La época de los 500 años se llama Oná, la de los 50 años jubileo y la de los 7 años, como ya hemos dicho, se llama Shemitah. Creían que de la primera creación a la nueva pasarían 7000 años, los cuales se dividen en 4 épocas: creación, Torá, gracia y milenio. Cada época tenía 2000 años, excepto la última, que sería los 1000 años del reinado del Mesías, tal como leemos en Apocalipsis 20. Según su calendario, hoy estamos en el año 5949, muy próximo al milenio. Los esenios que nos dejaron los rollos del Mar Muerto se encontraban al final de la octava Oná. Según el texto, Melquisedec iba a proclamar la libertad una semana después del 9º jubileo de su época, es decir, en el año 3957, o en nuestro calendario en el año 32 después de Cristo, el día de la muerte de Cristo. Una posible explicación al conocimiento tan exacto de este evento es su interpretación literal de las 70 semanas de Daniel. La gran mayoría de cristianos creen que esto equivale al año 32-33 después de Cristo. El fragmento continúa: porque es el tiempo del año de gracia de Melquisedec y de sus ejércitos, la nación de los santos de Dios, de la administración de justicia, como está escrito de él en los Salmos de David, quien dijo: Elohim se levantará en la asamblea de Dios, en medio de los dioses juzgará. Y acerca de él dijo: y encima, a las alturas, vuelve. Dios juzgará a las naciones. En cuanto a lo que dijo: ¿hasta cuándo juzgarás injustamente y serás parcial con los impíos? La interpretación de esto se refiere a Belial y los espíritus de su porción, quienes se alejan de los mandamientos de Dios para cometer el mal. Y Melquisedec llevará a cabo la venganza de los juicios de Dios, y en ese día los librará de la mano de Belial y de la mano de todos los espíritus de su porción. Al parecer, los esenios creían que Dios vendría a juzgar la tierra en la era de la gracia. En principio, esto puede parecer discordante con la interpretación cristiana sensacionalista. Pero el juicio no tiene por qué empezar al inicio de la era de la gracia.
puede ocurrir en cualquier momento. Es más, sabemos, si leemos el Apocalipsis de manera literal, que el milenio no empezará hasta que haya terminado la gran tribulación. En otras palabras, el gran juicio vendrá al final de la era de la gracia, posiblemente poco después del arrebatamiento. Es interesante, no obstante, que la persona que lleva a cabo el juicio es el rey sacerdote Melquisedec. Esto concuerda perfectamente con el caballero de Apocalipsis 19, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos leyendo el texto. Es el día de la paz sobre el cual habló por medio del profeta Isaías, quien dijo: «Cuán hermosos son sobre las montañas los pies del mensajero que anuncia la paz, el mensajero del bien que anuncia la salvación, diciendo a Sión: tu Dios es Rey». Su interpretación: las montañas son los profetas y el mensajero es el ungido del Espíritu, como Daniel dijo sobre él: «Hasta un ungido, un príncipe, son 7 semanas». Y el mensajero del bien que anuncia la salvación es aquel sobre quien está escrito: «Para consolar a los afligidos». Como hemos dicho anteriormente, los esenios utilizaron las profecías de Daniel para calcular el tiempo de su venida. En esta sección comparan al Mesías, el ungido de Daniel 9:25, con el mensajero que anuncia la paz, que vemos en Isaías 52, el cual consolará a los afligidos, Isaías 61:2. Los evangelios nos cuentan que en cierta ocasión Jesús se levantó a leer en la sinagoga el libro del profeta Isaías, en concreto el capítulo 61, el cual hace referencia a este texto. Jesús leyó que el ungido venía a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, 1 al 2. La redención de los cautivos es la libertad de la que nos hablan acerca del jubileo y la Shemitá. Es el perdón de nuestra deuda con Dios. Todo esto, les dijo, se estaba cumpliendo en aquel día. El último párrafo del manuscrito está muy fragmentado. No obstante, hay unas palabras clave que debemos leer. El texto nos dice: su interpretación: instruirlos en todas las edades del mundo en verdad. Sión se ha alejado de Belial y volverá a los juicios de Dios, como está escrito sobre él, diciendo a Sión: tu Dios es Rey. Sión es la congregación de todos los hijos de justicia que establecen el pacto, que evitan caminar en el camino del pueblo. Y vuestro Dios es Melquisedec, quien los librará de la mano de Belial. Y en cuanto a lo que dijo: y tocarás el cuerno en toda la tierra, y conocerás a Dios y la multitud la ley sobre ellos. Devorarán a Belial con fuego. Su interpretación: instruirlos en todas las edades del mundo en verdad. Sión se ha alejado de Belial. Volverá a los juicios de Dios, como está escrito sobre él, diciendo a Sión: tu Dios es Rey. Sión es la congregación de todos los hijos de justicia que establecen el pacto, que evitan caminar en el camino del pueblo. Y vuestro Dios es Melquisedec, quien los librará de la mano de Belial. Como hemos dicho, el último párrafo está muy fragmentado, pero vemos algo muy claro. El rey sacerdote Melquisedec es Dios en persona, quien nos librará de las garras de Satanás, es decir, de Belial. Sión son todos aquellos que deciden creer en Melquisedec, Jesús, y escogen caminar por el buen camino. Como dice el texto:
y vuestro Dios es Melquisedec, quien los librará de la mano de Belial. Leyendo este texto en su contexto histórico, no es de extrañar que muchos consideren a los esenios una secta, pues realmente sus creencias difieren mucho de las de los fariseos y saduceos de su época. Tampoco es de extrañar que los esenios vieran a estos como hijos de Belial. Al igual que los cristianos, los esenios entendieron que Dios vendría en persona a redimirlos, algo que los fariseos y saduceos rechazaban por completo. Designio o azar. Está claro que los pastores beduinos que encontraron los rollos del Mar Muerto no sabían realmente lo que tenían en sus manos. Si fuese así, nunca hubiesen vendido esos manuscritos por un puñado de dólares. Seguramente tampoco eran conscientes de que aquel descubrimiento iba a cambiar para siempre nuestra visión sobre la arqueología bíblica, arrojando nueva luz sobre el judaísmo y el cristianismo antiguo. Al igual que los beduinos, mucha gente sigue sin entender realmente lo que significa este hallazgo, si es que saben algo de ello. Es más, sospecho que incluso muchos académicos no comprenden el verdadero valor de estos fragmentos. Pero aquellos que creen en el designio divino, en la providencia, entienden que aquel descubrimiento no fue un mero accidente. Los esenios creían que los israelitas iban a rechazar al Mesías y que Dios iba a castigarlos por ello. Es más, sabían que esto acontecería 40 años después de la muerte de Cristo, es decir, alrededor del año 70 después de Cristo, cuando los romanos arrasaron el templo de Jerusalén. Siendo conscientes de esto, los esenios desalojaron voluntariamente su comunidad, posiblemente escondiendo antes todo o parte de sus pergaminos en las cuevas próximas a Qumrán. No obstante, muchos israelitas siguieron luchando. Después de varias revueltas, fueron derrotados y exiliados por toda la faz de la tierra. Al igual que aquellos pergaminos, los judíos fueron cubiertos de polvo, olvidados por casi 2000 años. Pero por alguna extraña coincidencia, los dos volvieron a revivir, a ver la luz en aquellos turbulentos años del siglo XX. Lo que estaba muerto ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado.